palabra. No lo sé, pero seguramente le va a faltar la última sílaba y el cuento quedará inconcluso. Y ahora, un último ejemplo de cuento clásico. Es una escena conyugal. Se lanzaba con presteza uno tras otro los cuchillos a su mujer, quien lo recibía con el trapo para secarlos. Interesante. Estos son minicuentos, no son minificciones, sino minicuentos. Por ejemplo, Luis Felipe Hernández tiene 3 libros donde tiene cerca de 600 como esto. O sea, lograr esto en 2 líneas o en una línea es realmente muy talentoso, ¿no? Muy interesante. Es decir, lograr estas 10 reglas que vimos hace un momento en una o 2 líneas, ¿no? Bueno, y dejo en suspenso los otros que son modernos y posmodernos. Y entonces estamos en una breve historia de la teoría del cuento. Les recordamos, nuestros patrocinadores están atentos a esta conferencia y vamos a continuar. Estamos haciendo una pequeña pausa, pero continuaremos en unos momentos. ¿Ahí? Bueno, desde aquí saludamos a todos los amigos que nos están escuchando desde la conferencia de Mérida. Estamos aquí. Y continuamos con ustedes. Tenemos aquí la breve historia de la teoría del cuento y la presencia de la Zavala. Entonces, señor Zavala, por favor, continúe. Muchas gracias. Entonces, continúo. Si es que puedo. Muy bien, pasamos a la teoría del cuento moderno, que es todo lo contrario. El cuento moderno, al que a veces, en lugar de llamarlo cuento, muchos lo llamamos relato, para distinguirlo del cuento, ¿no? Fíjense, por eso existe la palabra relato. Por ejemplo, ustedes llevan un libro de narraciones a un editor, les va a preguntar, ¿son cuentos o son relatos? Entonces, si no han venido a esta conferencia, se van a quedar así como, ¿qué? Pues yo cuento cosas, ¿no? No, pero es que tiene una colección de cuentos y una colección de relatos. Entonces, ¿usted qué escribió? Pues sabe, ¿no? Yo no fui a la conferencia de sábado, no sé qué es. Entonces, bueno, un relato es un cuento moderno. Un cuento moderno es todo lo contrario de un cuento. ¿Qué quiere decir? Es lo opuesto al cuento clásico, ¿no? Podemos llamar cuento moderno, que quiere decir anticlásico, o para los cuates, relato, ¿no? Por ejemplo, lo primero que encontramos es que no hay un final epifánico. Es decir, que si no hay final epifánico, ¿qué hay? Es un final abierto, es un invento de Chekhov, entre otras cosas, ¿no? El final puede ser abierto, o sea que no hay solución, o ambiguo, o múltiple, o sea, como en Cortázar hay varias posibilidades, ¿no? En Rulfo nunca concluye las historias, ¿no? Si acuérdense, no sabemos qué ocurre al final, o el final está como a la mitad del texto, o está implícito, o está al principio, ¿no? Pero el final es un final poético. Eso es un cuento moderno. O sea, Rulfo es absolutamente, si no saben qué es moderno, es Rulfo. Rulfo es moderno, ¿no? Cortázar, algunos son modernos y otros cuentos de Cortázar son posmodernos. Entonces vamos a dejarlo de lado. Borges es el ejemplo de lo posmoderno, pero todavía no llegamos, faltan 10 minutos. Entonces aquí estamos con Rulfo, con Chekhov, ¿no? Son las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que es bien prestigioso, ¿no? Fíjense, 1892, el final abierto Chekhov. Si ¿alguien ha leído La Dama del Perrito? ¿O ha visto alguna de las 7 versiones del cine? ¿Nadie? Bueno, entonces corran a leer las historias de la literatura europea de Nabokov. Y la lección 14 está dedicada a La Dama del Perrito, la página 180. Entonces lo que dice Nabokov sobre La Dama del Perrito es esta dama que tiene un perrito, está casada y se convierte en amante de otro personaje que también está casado, ¿no? Pero eso es en el siglo XIX, en la clase alta en Rusia, y lo que ocurre en este cuento es que ellos tienen unos matrimonios buenísimos, o sea, la familia, todo está bien, solo que se enamoraron, entonces se encuentran secretamente y se reúnen, en el momento están en un hotel y dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos continuar así, o sea, o terminamos esta relación o terminamos nuestros matrimonios, ¿o qué? Y ahí se acaba el cuento. Ese es el final abierto.
En 1901 se crea otra estrategia del cuento moderno, que es el sistema de metáforas. Bueno, les voy a mandar el PowerPoint si les interesa para no quedarme con todos los ejemplos, porque entonces terminaremos como a las 11 de la noche. Así que está el sistema de metáforas en Joyce, la fragmentación del tiempo en Virginia Woolf, la multiplicación de las voces narrativas en Faulkner, que es el antecedente de Rulfo, lo que más Fernández llama el dudarte. Si quieren más información pueden comprar libros sobre qué es el dudarte que publicó Fondo de Cultura Económica. El surrealismo, por ejemplo, los cuentos de la chilena María Luisa Bombal, ¿no? Si a alguien le interesa el surrealismo, tiene que salir corriendo de aquí. Es más importante que esta conferencia, leer a María Luisa Bombal, ¿no? Claro, sí. Está en la antología de Seymour Mountain, está en cualquier farmacia. Está la metamorfosis de Kafka y está los cuentos de Rulfo, ¿no? Rulfo, ¿no? Si lo leyeron en secundaria y aprendieron a odiar a Rulfo, no se preocupen, Rulfo es fantástico, pues hay que leerlo como fantástico interior. La historia, una breve historia de la teoría de lo fantástico. Entonces pueden leer el libro de Omar Nieto, que fue una tesis doctoral que yo dirigí, que publicó la UASM, se llama Teoría General de lo Fantástico. Y lo que hace es que estudia la distinción entre lo maravilloso, que existía hasta el siglo XVIII, y el nacimiento de lo fantástico, que es la literatura a partir de fines del XVIII y XIX. Entonces hay un fantástico clásico, uno moderno y uno posmoderno. ¿Y cuál es la diferencia? Estos son modernos, ¿no? Tanto Kafka como Rulfo. El fantástico clásico hay una ruptura de la verosimilitud, y el fantástico moderno, o sea, en el fantástico moderno ocurre todo en el interior. ¿Se acuerdan de la metamorfosis de Kafka? Que es un cuento, no es una novela. ¿Y qué ocurre en este cuento? Bueno, el primer día de la historia, Gregorio Samsa está convertido en un insecto, pero cuidado, es un insecto metafórico, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo, le está ocurriendo en la cabeza a Gregorio Samsa, ¿no? Uno ve las películas o las novelas donde hay un escarabajo. No, eso no es eso, o sea, no tiene patas raras, se siente cucaracha. Es lo que cuenta Kafka, ¿no? Es decir, que todo le ocurre en su cabeza, ¿no? Pero él sigue siendo una persona, por supuesto. O sea, es el fantástico interior, o sea, el fantástico moderno, que es lo contrario del clásico, donde todo lo que ocurre en el exterior de los personajes. Y en el bueno, entonces llegamos a lo postmoderno. Llegaremos en 8 minutos. Estas son las principales teorías del cuento moderno. Joseph Frank en el 45 señala que mientras que el tiempo es secuencial, como por ejemplo el del reloj, o sea, ahorita son las 6:58 y en 2 minutos según mi reloj van a ser las 7, ¿no? Eso no lo podemos controlar tal cual, ¿no? Pero en cambio, en la narrativa moderna, el tiempo se comporta o se expande como si fuera el espacio. Entonces, todos los espacios son simultáneos, el tiempo es único, pero cuando lo fragmentamos y tenemos más de un tiempo simultáneo, se le llama la espacialización del tiempo, porque se comporta como el espacio. ¿Sí ven la expresión? Y esta fragmentación, esta espacialización interior del tiempo, o sea, en la cabeza del personaje o del narrador, es un rasgo del cuento moderno. Otra vez, ¿de qué estoy hablando? De Rulfo, de Kafka, de Joyce, de Faulkner, todos esos cuentistas modernos, que son los vanguardias, ¿no? En el 71, Philip Steig lo llamó anticuento. O sea, si no saben qué es un cuento moderno, pues es un no cuento, que no es clásico. O sea, Rulfo no escribe cuentos, escribe relatos, ¿no? Son anticuentos. Después una colega argentina en el 76 a este cuento moderno lo llamó cuento epifánico y hizo una serie señaló 35 características, etc., ¿no? Si a alguien le interesa, es un libro que está publicado en el 76. Está el modelo de Ruth Hills, que vamos a ver un laberinto, ahorita les voy a mostrar con el final abierto. Y Ashley en el 84 señaló cuáles son los componentes uno por uno. O sea, un poco lo que acabamos de ver, pero Ashley era un poco más primitivo, el mío está más desarrollado. Luego está lo de Dominic Hare en el 92. Está Caterina Vallejo, que es un modelo semiótico en Perú. Luis Barra Linares en Venezuela aplicó todo esto a los minicuentos hispanoamericanos, y Charles May hizo una compilación de 10 tomos, una cosa que no me alcanza aquí, sino tomos muy gordotes, recopilando las teorías, ¿no? Y entonces hizo después su propio libro, que es muy condensado, de como 150 páginas,
al cuento lo llama la realidad del artificio. Y condensa mucho lo que estamos mencionando aquí. Es un poco esta es la historia de la teoría del cuento, o sea, eso fue lo que vamos a hablar con ustedes, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, estos son los elementos formales y estructurales. Ahora es lo contrario del anterior. En lugar de que el inicio nos anuncie lo que va a venir, como por ejemplo las obras de Samaniego esperan que se dicen, no, te voy a contar lo que le pasó a la oruga cuando tanta. Entonces, eso está anunciando lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Y eso para qué es? Entonces, con esta fábula vas a aprender la importancia de tal, ¿no? En cambio, y cualquier cuento clásico es de alguna forma así, ¿no? Esta es la historia de cómo mataron a no sé quién, etc., ¿no? Aunque sea de manera implícita. En cambio, en el cuento moderno ocurre lo contrario, es decir, ¿qué quiere decir anafórico? Que el inicio del cuento presupone que lo más importante, que todo lo que se va a contar ya ocurrió y que el lector ya lo sabe. Entonces, por supuesto, un inicio de cuento moderno siempre es desconcertante, ¿no? Vamos a ver ejemplos, ¿no? Y el final es abierto. O sea, en resumen, la literatura moderna es confusa, surrealista, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es todo lo contrario del cuento clásico. El cuento clásico es pedagógico, nadie se pierde, te toma de la mano, te va llevando hasta el final. Si aquí se acaba, ya te puedes ir a tu casa. Aquí no. Este es un espacio confuso, complejo, ambiguo, indeterminado, con total incertidumbre. Es el cuento moderno. Es el que tiene todo el prestigio de la literatura de vanguardia. Nadie lo entiende, pero es muy bueno. Es el tiempo alegórico, metafórico, el espacio también, los narradores. Fíjense, estos son cuentos muy importantes. En cada uno de los capítulos donde en el Quijote se cuenta un cuento, ¿se acuerdan? De hecho, se llamaba novela originalmente el cuento. Y en toda la literatura moderna prestigiosa, el mismo Joyce, Faulkner, ¿no? Todos los grandes nombres prestigiosos tienen narradores poco confiables, ¿no? Pueden leer la retórica de la ficción. Si alguien quiere algún día hacer una tesis doctoral sobre esto, tomen este nota, ¿no? De lo que presenté. La retórica de la ficción de Wayne Booth, ¿no? B-W-T-H, Wayne Booth. La retórica de la ficción es un libro fantástico, genial, donde él cuenta cómo nació el narrador poco confiable con el Quijote y continuó con toda la literatura europea hasta llegar a las vanguardias de la primera mitad del siglo XX, en el cuento norteamericano, Faulkner y demás, Virginia Woolf. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es un narrador poco confiable? Como una cámara mentirosa encima, ¿no? Sabemos en la primera parte un crimen y todo lo demás depende del crimen. Y en la última secuencia resulta que ese crimen no es falso, es lo que se imaginó un personaje. Entonces la cámara no es confiable, es mentirosa. Eso no existió nunca, ¿no? Y nos engañó. No podemos demandar a la cámara, pero sí podemos entender la teoría del cuento moderno. Y tenemos, por ejemplo, digamos, un narrador que dice, este personaje nunca miente, o este personaje, esta esposa es muy cariñosa con su marido. A mí me da más como todo el tiempo está regañando. Ese es un narrador poco confiable. ¿Sí? Esa es la parte esencial de la estrategia narrativa de la literatura moderna, ¿no? Los personajes son contradictorios, a diferencia de los personajes son unitarios de la narrativa clásica. El lenguaje es irónico, es ambiguo, ¿no? Todo lo que se dice nunca hay que tomarlo al pie de la letra. La ideología es ambigua y el final es abierto. Si uno lee esto todos los días se enriquece. Y aquí ya aparece intertextualidad, que sería la relación con el cuento clásico. ¿Cómo es esta relación entre este texto con otros textos? Pretextual quiere decir que hay una relación de este texto con un texto particular. La intertextual puede ser pretextual o architextual. Archi quiere decir muchos, ¿no? Vamos a ver en el postmoderno. Pero aquí quiere decir que hay una relación. Cada cuento moderno dialoga con un cuento anterior. Uno, no con toda la tradición, ni un autor, ni un volumen, no, un cuento. Generalmente son parodias, por ejemplo, ¿no? Es una relación pretextual. Les voy a mostrar, claro, se me olvidó mostrarles la infografía del cuento moderno para entrando y saliendo del archivo. Entonces les voy a mostrar dos por el precio de uno, la representación metafórica del cuento clásico y también la del cuento moderno, antes de que se vayan. Y entonces, siguiendo la teoría estructural del cuento, tenemos aquí pues un famoso prólogo a un libro de cuentos de la que era en ese momento la novia de Jorge Luis Borges, en el año 37,
Y esa idea la retomó Ricardo Piglia en 1992. Bueno, son puros cuentistas, ¿no? Entonces, tenemos que todo cuento cuenta dos historias, ¿no? La historia anfitrión, que ocupa el 95%, y la historia huésped, que aparece en las últimas líneas. Bueno, pues con la novedad de que en el cuento moderno la historia huésped no aparece, no hay. O sea, no se responde a ningún enigma narrativo. Se le va a declarar y se va a decir que sí o que no, quién sabe. Y ellos van a decidir que están juntos, se separan, ni idea. Y entonces, ¿qué? Pues tú, lector, ahí decide lo que quieras. Yo no sé, yo no te puse ahí el problema narrativo y tú resuélvelo si quieres o devuelve el libro, no sé, ¿no? O sea, el cuento moderno no tiene epifanía, así que arréglatelas, lector, con la ambigüedad semántica, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos sujetos al principio de neutralización de la epifanía. La epifanía se neutraliza, o sea, desaparece. No hay solución, no hay historia huésped, no hay respuesta a los enigmas narrativos. El final es abierto, o es múltiple, o es ambiguo. ¿Sí? Otra vez, Rulfo, Faulkner, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora sí, volviendo a nuestra fórmula, o sea, un poco más precisa, pues esto corresponde a la narrativa mitológica. Por ejemplo, en el cuento Diles que no me maten de Juan Rulfo, ¿no? Rápidamente. Juvencio, es un personaje A, actúa rompiendo la ley y siguiendo una ley natural, ¿no? Es f de x. Entonces Don Lucas, que sí aplica la ley, lo está buscando para matarlo. Lo natural, o sea, lo ilegal, entra en el terreno de Don Lucas y la conclusión es que lo antinatural, que es la ley, condena a Juvencio. Esto es lo que cuenta Rulfo en este cuento, que por supuesto no tiene una epifanía, ¿no? Tiene una estructura moderna que corresponde a la narrativa mitológica, ¿no? O sea, en realidad, vean, el agente se transforma en lo contrario. No hay un intercambio de funciones, como ocurre en el cuento clásico, sino que los personajes se convierten en algo que no eran, ¿no? Por ejemplo, Juvencio, que estaba muy tranquilo en su terreno con sus vacas, pues Don Lucas no le permite que sus vacas pasten en el terreno que era originalmente de él, etc. Entonces, de manera natural, permite que las vacas entren al terreno prohibido, pero lo que es antinatural, que es la ley, lo condena, ¿no? Y entonces Juvencio deja de ser alguien que tiene vacas para su negocio y se convierte en un prófugo de la ley. Eso es un cambio de identidad que se convierte de A a A-1, que es el término que propone Levi-Strauss. Bueno, esta es la fórmula narrativa. Y entonces, antes de entrar, y ese es el final, antes de entrar a nuestro final, que es el cuento postmoderno, es que aquí ustedes ven que está todo tranquilo, pero aquí mi máquina sube, baja y no hace nada, no me hace caso. Es una máquina un poco rejega. Conmigo, no me conoce. Entonces, como que no le gusta que tú pida esto y aquello. Muévete para allá, muévete para acá. No ha bailado con una chica nunca. Muévete para allá, no. Entonces voy a mostrar algunos ejemplos de cuentos modernos para que puedan observar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, fíjense en este, dice, se llama Melancolía, dice, te extraño, me gusta extrañarte, no regreses. ¿Qué notan? Es irónico, ¿no? Es lúdico, es ambiguo, no tiene una revelación final, ¿no? O sea, no concluye. Prácticamente casi no tiene narración, ¿no? Eso es muy interesante en la narrativa moderna. Es lo más próximo a no narrar nada, pero tiene una carga narrativa fuerte, ¿no? Bueno, a ver, si no entendieron qué tiene de moderno, a ver, ahí va otro. O sea, no se parece a un cuento clásico, ¿no? Vean este es de Marcial Fernández aquí en México, se llama El engaño. Este es muy interesante. Voy a terminar preguntándoles qué cuenta, porque cuenta. Este es un final ambiguo. El anterior era indeterminado, este es ambiguo, vean esto. Se llama El engaño, dice, la conoció en un bar y en el hotel le arrancó la blusa provocativa, la falda entallada, los zapatos de tacón alto, las medias de seda,
los ligueros, las pulseras y los collares, el corsé, el maquillaje, y al quitarle los lentes negros se quedó completamente solo. Está todísimo, ¿no? O sea, a ver, nada más digan, levante la mano quien quiera decir quién es. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? El mismo. A ver, te voy a dar un tiempo. Tienen 2 minutos para contestar. Piensen un momento. ¿De quién? ¿Quién? De él mismo, dice Aida López. De él mismo. Muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién es? ¿De quién está hablando? Alguien que no es. Dice Aida de su otro yo. Wow, Aida tiene ya 2 hipótesis. Okay. ¿Qué más? Fíjense, la misma lectora. Ahora hizo una lectura. ¿Quién otra hipótesis? Travesti artista, ya tienes 4, wow, ya puedes dar un taller. Qué increíble. Puedes ir a México a dar cursos de cuento moderno. Muy interesante. ¿Qué más, Aida? Que digan algo. ¿Sí? Una muñeca inflable. Una muñeca inflable. Qué bonito, ¿a ustedes les gusta? O sea, como idea narrativa está interesante, ¿no? Y sí, funciona. Cada uno de esos funciona, ¿no? Una muñeca inflable. No se me olvida bien. Bueno, uno más. Es un ejercicio de lectura. Ok, son 5. Yo he hecho, llevo como 175 respuestas en distintos. No soy como el de Sting que da conciertos, sino que doy cursos de semiótica. Entonces voy en distintos lugares. Acabo de ir a Portugal, etc. Entonces, en cada lugar me dan respuestas distintas. Creo que nunca se han repetido las respuestas. Bueno, excepto lo de algunas son frecuentes, pero bueno, sí lo notan. O sea, ese no es un cuento clásico. El cuento clásico resuelve el enigma y entonces, o sea, concluye, no sé qué, pero concluye, ¿no? Este no sabemos. Queda abierto. O sea, ¿quién es? Pues, así, ¿quién es con toda certeza? Sí, puede ser cualquiera de estas hipótesis, o ninguna, o todas, o yo qué sé. O sea, es un cuento moderno, es un rompecabezas para armar, ¿no? Entonces tú lo armas como quieres, si quieres, y si no quieres, pues entonces no importa porque es moderno, ¿no? ¿Se acuerdan? Es como esos directores de cine que dicen, pues esta es mi obra, a ver si la entienden, si les gusta está bien, si no les gusta está bien. ¿Y qué quisiste decir? No, me ofendes, o sea, tú tienes que hacer tu película en tu cabeza, etc. Ese es el arte moderno. Ese es el arte moderno. Eso lo podía hacer mi hijo. Sí, pero no cobra $15,000. Vean esta. Este es cubano. Dice, ay José, así no se puede. Ay José, así no sé. Ay José, así no. Ay José, así. Ay José, ay. ¿Por qué es moderno? Porque es puramente metafórico, ¿no? Es un poema. ¿Y qué significa? Pues lo que cada quien se imagina, ¿no? Eso no ocurre en un cuento clásico. En un cuento clásico diría, José entró a la habitación, abrió la puerta, etc. O sea, no, esto es literatura moderna, ¿ok? Claro, hay de modernos a modernos, ¿no? Es un moderno muy con mucho humor, ¿no? Que en realidad podría pertenecer a la tradición del cuento postmoderno. En este momento hacemos otra pequeña pausa mientras nuestro invitado regresa. Si nos avala, por favor, puede usted continuar. Estamos en el día del cuento, en Mérida. Estamos bien en la historia y la teoría del cuento. Claro, entonces nos falta la infografía, fíjense. Como una exclusiva del día de hoy, pueden ustedes llevarse a la casa el triángulo de Freytag. En 1874, un teórico de literatura, más bien de filología alemana, que no es lo mismo, porque cobra más, propuso este esquema para estudiar la estructura clásica del cuento convencional. Bueno, es
un primer esquema. Como ven, no es muy popular. No, o sea, la gente de literatura no estudió diseño gráfico, entonces no es muy elaborado, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una versión un poco más como el libro de texto, ¿no? El libro de texto de los Hills, en la enciclopedia de teoría del cuento, etcétera, etcétera. Bueno, que se parece mucho a los manuales de guión y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Es otra versión, la de los Hills, ¿no? Ya un poco más elaborada, o sea, momento de inicio, clímax, momento del último suspenso, con un término, fíjense, ven ese término francés, que si quieren aprender, si fuiste a la clase esa de historia de la teoría, ¿y qué aprendiste? Pues habló del denouement. ¿Qué es eso? Es esto. En serio, ¿no? El denouement es un término francés, quiere decir, es lo complementario de la exposición. O sea, el denouement, o sea, se llega un momento de clímax y después hay como una caída, ¿no? Entonces, esto es la caída, ¿no?, que viene después del clímax. Vean, los términos que se utilizan en teoría literaria, y en particular en teoría del cuento y en teoría del cine, para hablar de esta estructura narrativa, que es la tensión, el ritmo, ¿no?, que es muy importante, que depende de la estructura causal y la estructura cronológica, son los términos del acto sexual, ¿no? O sea, por ejemplo, Roland Barthes, en su teoría de la narración, señala las 17 estrategias de seducción narrativa del lector o la lectora, ¿no? Entonces, pues hay un inicio, sube la excitación, hay un clímax y después hay como un descanso, ¿no?, que es el denouement, ¿no? Bueno, ese es el término de Freytag. Y luego, o sea, tampoco es que pensaron mucho, sino que leyeron cuentos y se acordaron de una experiencia humana universal, ¿no?, que da lugar a la vida, ¿no? Y esta es una versión un poco más elaborada, ¿no? Fíjense, esta es una categoría más interesante. O sea, si no quiere parecer así muy parecido, en lugar de aprendí el denouement, bueno, sabe Dios qué es eso. En cambio, decir eso que tienes en tu cuento, lo que vi en la película esta clásica de un género es, estamos ahorita en el clásico, perdón, o sea, se me había olvidado pasarle, entonces estoy pasando imágenes de cuento clásico, ahorita me parece el clásico. Entonces, el cuento clásico, o una película de géneros, o sea, de terror, comedia romántica, etcétera, todos los géneros convencionales, no las de vanguardia, a los que no va nadie, sino las películas que todo el mundo disfruta, que cuentan una historia del principio a fin, y entonces uno dice, ya se acabó, ya la gente se levanta, etcétera. Ese tipo de películas clásicas tienen este principio del cuento clásico, que es, si le pedimos permiso al foco, es la inevitabilidad de retrospectiva. Fíjense, lo voy a repetir, la inevitabilidad en retrospectiva. O sea que cuando uno llega al final, seguramente he tenido esta sensación al ver por ejemplo, esas películas, por ejemplo, estas comedias, estas películas románticas, donde todo se va acomodando de forma increíble y al final es un final así como, wow, solo pasa en una película, ¿no? Bueno, pero cuando termina, uno dice, claro, después de que pues era lógico porque tal y tal cosa, ¿no? O sea, se va armando de tal forma que el final parece inevitable, aunque cuando uno lo ve es sorpresivo, que es la característica de la epifanía clásica. Y sin embargo, uno tiene después la sensación de que era inevitable en retrospectiva, si uno estudia todos los elementos que se fueron contando. Esta inevitabilidad en retrospectiva se puede graficar con este árbol acostado, que quiere decir que hay un inicio muy claro, después hay muchas ramificaciones posibles, pero se llega a un final entre muchos posibles que era el más lógico, y cuando uno termina y lo estudia dice, claro, era inevitable. ¿Por qué? Porque es lo que le da coherencia a todo lo que se presentó anteriormente. Claro, este es un cuento, es una película. La vida no es un cuento ni es una película, desafortunadamente, ¿no? O afortunadamente, pero este no es un curso de filosofía, ¿no?, sino de literatura. Entonces, lo que tenemos aquí es este principio del cuento, ¿no? Un principio narrativo donde el final clásico, no todos los cuentos son iguales, pero los que son clásicos, que cuentos clásicos y modernos, los cuentos clásicos tienen una inevitabilidad en retrospectiva, ¿no? ¿Qué? Pedí que me lo quitara y lo dibujo. Y este es un mexicano, es Guillermo Samperio, que desafortunadamente falleció hace unos meses. Y en su manual para nuevos cuentistas, él había diseñado al ser escritor. Es un caso único, en verdad, ¿no?
Probablemente el cuentista que ha dado más talleres de cuento, dio 1700 talleres de cuento. Por eso falleció, es una cosa demencial. Pero antes de ser cuentista y dedicarse a dar talleres y de ganar premio nacional, publicar el Fondo de Cultura, todas las editoriales lo han publicado, Alfaguara, todos ellos publicaron las obras completas de los cuentos de Samperio. Si no lo han leído, pues es muy buen cuentista. Había estudiado diseño gráfico en el Politécnico, era como ingeniero, ¿no? Entonces, en su manual de cómo hacer cuentos, hizo él, y dije, ¿quién te hizo esos dibujos? Porque yo trato de hacerle unos garabatos horribles, pues soy de letras. Me dijo, no, es que yo soy ingeniero. ¿No? Órale. Entonces, él hizo estas imágenes, estos diseños para su propio manual de literatura. Entonces, es un caso único. Todos los de literatura somos muy torpes para las máquinas y hacer diseño y todo eso, como se han dado cuenta. Pero él era un ingeniero, entonces esto es la gráfica de tensión, que además parece como de ingeniería, ¿no? La tensión de cuando se queda en una casa en un derrumbe, todo eso. Entonces, no es que estoy obsesionado con el tema, pero me quedé sin casa el miércoles. Pero entonces vean, por ejemplo, aquí está, ay, es que no se alcanza a ver, es un poco, bueno, mejor lo voy a dejar así, pues si no, nos lo ampliamos y se los platico, bueno, en fin, pero la moraleja es que no es lo que sea, ¿no? En el cuento clásico, ahorita estamos revisando el clásico, hay una estructura, una tensión que va subiendo y termina, o sea, esto es mucho más interesante, más elaborado que el triángulo de Freytag, ¿no? O sea, Samperio es una versión mucho más sofisticada que la de Freytag en Alemania, ¿no? O sea que Chipocludo de Coyoacán fue mucho más interesante que el filólogo alemán de Decimonónico, digámoslo así, ¿no? Y luego hay otras infografías, las últimas dos, esto lo encontré en internet. Esto es el iceberg de Hemingway, o una versión. O sea, Hemingway decía en algún momento que lo más importante de un cuento no aparece en el cuento, ¿no? Es un arte de la economía. Entonces lo que uno lee pues es solamente como la parte superior del iceberg. Entonces en un iceberg, es una foto real. Es un iceberg, ¿no? En Alaska. Entonces, como ven, para que se mantenga estable, pues la mayor parte del iceberg está sumergida, ¿no? Y lo que uno ve en la superficie es solo una pequeña parte del todo el iceberg. ¿No? Entonces es también una representación. Él dice, es un iceberg, pues esta es una foto de un iceberg que no se pudo tomar en tiempos de Hemingway, en los años de la Guerra Civil, pero ahora gracias a National Geographic tenemos esta foto que ilustra el principio del iceberg de los cuentos de Ernest Hemingway, que por cierto es muy buen cuentista. Y mi última infografía del cuento clásico, ahorita vamos como un poco más de la mitad de esta presentación, no se preocupen, es ¿quién es este? Pues es Cortázar. O sea, que Cortázar antes de escribir cuentos era boxeador, en serio. Entonces, en su poética personal, o sea, en este tomo, ¿no? Lo que dice Cortázar, este tomo no se lo sabe de memoria, ¿no? Entonces ya, para que bueno, sí, lo voy a decir. O sea, dice que el cuento gana por knockout, que es este, y la novela gana por puntos. Es una metáfora, ¿no? Que además, si uno lee los cuentos de él, no es cierto. O sea, todo lo que dicen los cuentistas sobre el cuento es puro cuento. Afortunadamente, pues son cuentistas, se inventan cosas, ¿no? Dicen, yo escribo mis cuentos así, no es cierto, no es cierto, yo te veo cómo los haces, ¿no? Es totalmente falso, ¿no? Bueno, no es falso, es cuento, no es lo mismo. En este momento hacemos otra pequeña pausa para que ustedes puedan disfrutar de la tarde. Vamos a continuar, estamos en Mérida, una ciudad muy bonita. Estamos en una breve historia. Bueno, y ahora sí, a continuación con ustedes, no, esto no. No, estamos en esto. Bueno, ya es la última vez que hacemos este movimiento teórico. Y entramos a la teoría del cuento postmoderno. ¿Qué es el cuento postmoderno? Bueno, había una vez el cuento clásico, después vino el cuento moderno, y
aquí en la máquina esta no hay nada. Esto. Sí, bueno, yo no tengo una, voy a estar manejando esto como un piloto que se guía por sus controles, no veo nada, pero bueno, se supone que en algún lado está esto. Hoy, muy bien, ahora entramos en la teoría del cuento postmoderno. Fíjense, hemos visto básicamente las características del cuento clásico, ¿no? Contar una historia de principio a fin. No les pasé las infografías del cuento moderno, pues pasó un momento. Después vimos lo contrario, que es el moderno. Entonces, mi tesis doctoral, que es un modelo teórico, sostiene algo que nadie ha estudiado hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las características literarias de la literatura postmoderna? Todo el mundo estudia la sociología postmoderna, la economía postmoderna, todo eso que no tiene que ver nada con Latinoamérica, ¿no? Entonces dicen, no, aquí no somos postmodernos porque ni siquiera somos modernos, porque la revolución industrial, no sé qué. Sí, está bien. Pero esto no es historia de la economía mundial, sino que esto es literatura. Entonces, la definición de literatura postmoderna no tiene nada que ver con la economía postmoderna y todas esas cosas que no son literatura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la literatura postmoderna? ¿Qué es la literatura postmoderna? Son textos, por ejemplo, cuentos, que tienen al mismo tiempo elementos del cuento clásico y elementos del cuento moderno, o sea, del anticuento, del anticlásico. ¿Cómo se da esta simultaneidad? Se da precisamente por dos mecanismos. O son simultáneos, o hay simulacros de lo clásico o simulacros de lo moderno en distintos grados. Entonces, estas son las características del cuento postmoderno. Se produce por simultaneidad de lo clásico y lo moderno o por simulacros, ¿no? Vean, simultánea presencia de rasgos clásicos y modernos, que son lo contrario, o un simulacro de rasgos clásicos o un simulacro de rasgos modernos. Bueno, vamos a ver, esta es la definición, o sea, es la teoría, ¿no? Que se le llama de el primer libro de cuentos postmodernos que podemos considerar como referente para donde se encontró todo esto, porque claro, la teoría viene de los textos, ¿no? Eso no se siente y dice, ¿qué será? ¿Será limón o sandía? No, depende de estudiar los cuentos, ¿no? Y en ficciones de Borges del 44 encontramos estas características y en muchos otros, ¿no? Primero, antes de entrar a la teoría, hay poéticas de la creación del cuento postmoderno, ¿no? Las alegorías que encontramos en los cuentos de Borges, por ejemplo, El jardín de senderos, que se bifurcan, uno de los cuentos más estudiados en la historia de la literatura mundial. Si ustedes lo leen y lo estudian, verán ahí las características del cuento postmoderno. Y estamos hablando de 1944. O sea, postmoderno no quiere decir muy, muy moderno y de vanguardia. No. Al contrario, postmoderno es clásico, con elementos modernos. Por ejemplo, las metalepsis de continuidad de los parques. ¿Quién ha leído continuidad de los parques? ¿En serio? A ver, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí va, ¿no? Sí, 9, sí, no. 10, 11 y 12. Ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21. Bueno, por favor, si alguien trajo un cuaderno, anote esto, continuidad de los parques de Julio Cortázar, ¿no? Anótenlo, los que no lo han leído. Es un cuento de 2 párrafos, escrito en 1959, ¿no? Probablemente el cuento más importante en la historia de la humanidad, ¿no? En términos de la teoría del género. Yo he encontrado 625 versiones de análisis de por qué es un cuento tan o sea, porque cuando uno lo lee dice, yo quiero escribir así, o quiero entender cómo lo hizo, ¿no? Entonces hay muchos análisis. Y todo lo que yo hice naturalmente es un modelo de metaanálisis. Solamente se me ocurre eso. Y entonces, tengo como 120 artículos menos publicados en la red. Este es el más visitado, ¿no? Ha sido visitado 15,000 veces en como más de 100 países. Porque les da una idea de la importancia del cuento, no de mi análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a explicar? Es un cuento moderno, para decir lo que nos interesa. Es un cuento moderno porque la última línea del cuento no aparece. O sea, digamos, uno lo va leyendo, es muy loco, no les voy a echar a perder la lectura. Uno se imagina, y entonces la línea, lo que sigue es, la mató. Pero no dice nada, no está en esa línea así, ¿la mató o no la mató? ¿Qué pasa, no? Entonces, el lector es el que se imagina el final. Pero el final está casi ahí. Entonces, ¿sí es clásico o no es clásico? O esto es moderno porque no está, pero es que es lo
sigue es un final lógico, pero no, o sea, es al mismo tiempo clásico y completamente moderno. Estoy hablando del final, ¿no? Pero esa ambigüedad está en todos los demás rasgos. El tipo de personajes, vamos a ver en un momento cómo son, el tipo de uso del lenguaje, la construcción del espacio, de la narración, el inicio, el final, todos los elementos son igualmente posmodernos, ¿no? Bueno, se lo menciono porque es muy breve y porque cuando lo vean se les va a antojar muchas cosas, de escribir así, ya quisiera uno, o entender, ¿no? O sea, ¿cómo logra todo esto, ¿no? ¿Cómo logra que la historia avance y al mismo tiempo se va retrocediendo? ¿Cómo se generan una serie de enigmas que no se resuelven, pero al mismo tiempo están resueltas a lo largo del texto? Y cómo en las últimas 3 líneas hay 14 voces narrativas que se han ido dispersando y en eso se condensan todas. Es absolutamente fantástico, ¿no? La teoría literaria es creada para entender cómo se logra algo tan difícil de creer que existe algo tan rico en interpretaciones, ¿no? Y es una historia muy sencilla, ¿no? Un señor que está leyendo una novela y se imagina lo que está leyendo, ¿no? Y entonces probablemente eso que está leyendo, lo que le está ocurriendo a él, bueno, ya, dicho rápidamente. Y entonces hay una continuidad entre el parque de lo que lee y el parque que está frente a su ventana, es la continuidad. Entonces es como un círculo muy interesante, ¿no? De estos. Es una metalepsis, o sea, 2 niveles narrativos que siempre están separados, que es el de la realidad y el de la ficción, y que en ese cuento, de repente, cuando lean el cuento, se van a convertir en criminales. Eso es muy difícil que un cuento lo logre, ¿no? Porque van a ser cómplices de un crimen, porque el personaje no mata a nadie, el que comete el crimen es el lector. Entonces, esa posibilidad de que el texto salga de la página y uno es el que se convierte en el personaje, es metalepsis. Es uno de los textos de metalepsis más efectivos que se han escrito en 2 páginas, ¿no? Bueno, y hacen muchas otras cosas. Ahora, también están las fábulas de la oveja negra de Monterroso, que son muy breves. Está un libro de cuentos de Enrique Anderson Inver. ¿Alguien conoce a Anderson Inver? No. Bueno, pues, es cuentista muy importante, argentino. En fin, bueno. Estos son otros, ¿no? Eduardo Galeano, que seguramente sí conocen. La caja de herramientas de Fabio Moravito, que es como en quien se inspira Francisco Hinojosa para todo lo que escribe. Están los articuentos de Juan José Millás. Están los minicuentos de Rogelio Guedea, que lleva 14, ese fue el primero. Por ejemplo, habla de cuando sale a comprar una paleta a su hijo. Son como de 10 líneas. Entonces eso lo lleva a tener una reflexión filosófica sobre el tiempo con Heidegger. Es muy, muy interesante, ¿no? Y Ribeiro, las prosas apátridas, que supongo que están tomando nota, pero esos son textos. Si quieren escribir cuento, sería muy útil que lean estos autores, ¿no? Y luego están algunos teóricos del cuento postmoderno, ¿no? Ahora ya vemos la teoría. La teoría técnica del cuento de Anderson Inver, que hay una nueva edición este año, 2017. Esto de Grochnowski, que supongo que no lo habrán leído en su versión francesa. Está lo de Gilles Pellerin. Fíjense, este libro de Pellerin no está traducido, pero el libro se llama Tendríamos un pequeño género. Qué bonito nombre para un libro de teoría, ¿no? Supongamos que tenemos un género pequeño. Está lo de Scholz en Hungría, en español, que publicó Salamanca, que se llama Los avatares de la flecha, que es un libro espléndido. No es tan teórico, pero son ejemplos, ¿no? Es muy didáctico. Y luego está uno que se llama Cómo estudiar el cuento, que no está mal, te lo recomiendo. Y vean aquí las características del cuento posmoderno. El inicio es paradójico, ya se lo esperaba, ¿no? O sea que al mismo tiempo es anafórico y catafórico. O sea, anuncia lo que va a venir, que no lo cumple, o presupone lo que ya ocurrió y de todos modos lo explica de manera ambigua. O sea, todas las combinaciones para que el texto sea al mismo tiempo didáctico y confuso. O sea, al mismo tiempo clásico, así te va llevando de la mano, y al mismo tiempo, no que no lo haga, sino que de alguna forma también te suelta para que ¡pum!, choques con la pared y digas, ¿Dónde estoy?
estás en el segundo párrafo, no, pero no entendí, etcétera, etcétera. El tiempo es espacializado, ya lo hemos visto, de herencia moderna. El espacio es fragmentario, el narrador se ironiza a sí mismo. Monterroso es muy obvio, ¿no? En Galeano, en Berg. Aquí estamos muy lejos de Rulfo, totalmente. O sea, Rulfo no tiene ni un gramo de posmodernidad, pero nada, ¿no? O sea, Rulfo no hay humor. El lenguaje es autorreferencial, los personajes son intertextuales, o sea, no son personajes a los que le ocurren cosas, son personajes construidos dialogando con otros personajes literarios. La ideología es contradictoria, al final, al mismo tiempo es único, clásico y múltiple, o sea, al mismo tiempo cerrado y abierto. Y la intertextualidad es que el cuento se relaciona con una tradición literaria, con un género, ¿no? Estos son los 9 rasgos formales del cuento postmoderno. Como ven, es un tipo de escritura paradójica, ambigua, autorreferencial, irónica, contradictoria. Al mismo tiempo, muy fácil de leer, pero si uno lo quiere leer entre líneas, o sea, puede pasarse ahí toda una tesis doctoral y el cuento sigue tan campante, ¿no? O sea, puede encontrar más y más interpretaciones. Y entonces, van a decir, ¿de dónde sacó todo eso? Pues ahorita les voy a leer unos ejemplos. Claro, ¿de dónde sacó? Bueno, estoy dialogando con los teóricos, pero todos los teóricos y yo y todo el mundo viene de los cuentos, ¿no? O sea, los textos están ahí, ¿no? O sea, el texto está ahí, ¿no? Y estas son algunas representaciones metafóricas que ahorita se las voy a enseñar, ¿no? Ahora sí. Tenemos estas estrategias. Se hibridiza con géneros no literarios. Un ejemplo de... Hay un género literario nuevo que se llama minificción. No son... O sea, hay minicuentos, o sea, cuentos chiquitos que tienen... Los que estamos viendo, de hecho, son minicuentos, algunos clásicos, otros modernos, y algunos son posmodernos. Pero luego están las minificciones, que son posmodernas. Es decir, hay un género posmoderno. ¿Cómo se crea? Porque se toma es una instrucción muy sencilla. Tome usted un género no literario que sea breve, por ejemplo, la confesión, el saludo, un himno, una balada, una receta, un menú, ¿no? Un piropo, o sea, cualquier cosa que sea breve. Ahora, conviértanlo en literatura. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de Cortázar escribió en el 62 en Historias de Cronópolis y de Famas las instrucciones para subir las escaleras? O las instrucciones para llorar, ¿no? O, por ejemplo, es poesía, ¿no? Las instrucciones para dar cuerda al reloj, ¿no? Pues, bueno, toma usted ese objeto y entonces empieza a dar una serie de metáforas, ¿no? Que viene ahí, ya al final está la muerte, ¿no? Y cosas por el estilo. O sea, convertir algo que no es literario en literatura. Por ejemplo, no es un último ejemplo, se lo menciono porque probablemente podamos tener un taller de minificción. Entonces, estos ejemplos vamos a ver todo el tiempo. En algún lugar aquí del sureste, no recuerdo dónde, hay una feria de libro en la ciudad del Carmen y hay un taller desde hace 3 años en homenaje a Arriola. Arriola hizo una minificción donde tomó la estructura de un aviso de periódico y lo convirtió en un texto. Entonces hay un libro que se va a publicar con un taller de avisos, pero avisos literarios. Por ejemplo, uno de ellos dice: busco espejo mentiroso. Bueno, ahora vamos a ver. Eso es una hibridación con géneros extraliterarios, ¿no? Como el aviso de periódico. La intertextualidad irónica, la metaparodia, o sea, parodia que al mismo tiempo aparece con otro mecanismo intertextual, el tono lúdico, la elipsis extrema, y comparte sus rasgos con el cine postclásico, con la minificción, de la que hablé hace un momento, literaria, con el nanometraje, que es una minificción audiovisual, por ejemplo, los spots, las secuencias de créditos que aparecen al principio de una película, que no tienen nada que ver con el director, eso hace un equipo de diseñadores, el escritor que aparece en los medios digitales. También pueden visitar, si esto les aburrió, visiten en un día de estos el Instituto de Literatura Comparada, que es un blog en la red. Instituto de Literatura Comparada, o sea, son tweets literarios, ¿no? Bueno, entonces para ir cerrando esto, y antes de entrar a la conclusión, que es esta, todavía no terminamos, les quiero mostrar entonces ahora ejemplos, más bien de dónde viene toda esta teoría, o sea, de qué tipo de textos estamos hablando, y la infografía de
de estos tipos de cuentos, ¿no? Ya, con eso terminamos. Entonces, primero aquí van unos ejemplos. De hecho me adelanté, o sea, este de Gabriel Infante es posmoderno. O sea, al mismo tiempo cuenta una historia, pero no la cuenta de manera... Lo que pasa es que, fíjense, es que lo leí hace rato con moderno porque, pues como lo posmoderno integra elementos modernos y clásicos, generalmente pesa más lo moderno o lo clásico. Aquí es posmoderno, pero pesa más lo moderno, es decir, la dimensión experimental. Es un poema, ¿no? Es un texto en sí, que cuenta algo en sí mismo, que no sea una narración clásica, ¿no? Ahora vamos a ver otras estrategias de escritura posmoderna, ¿no? No sé si puedo ver todos, pero mira, por ejemplo, este es de aquí de México, este es de Culiacán, de Dina Grijalva, que acaba de hacer su tesis doctoral estudiando este tipo de textos. Tiene un libro donde juega con todas las letras y termina con este, donde lo que hace es al revés. Como la ñ es muy importante para el español, entonces fíjense cómo cada letra empieza, cada palabra, casi todas, empiezan siguiendo el orden alfabético, ¿no? A, B, C, hasta llegar a Z, ¿sí lo ven? Y entonces lo llamó un abecegrama con la ñ, ¿no? Y el título de este cuento posmoderno es La ñ me da ñañaras. Y dice, es un cuento, ¿no? Dice: añora bañar buñuelos en cañamiel, coñac y champaña. Diseña engañar al formoseño, gañán gruñón, huraño, isleño indominable, judío español lampiño, mañoso, norteño ñoño, otoñal, pequeño, quiñoso, roñoso, soñoliento, tiñoso, oñado, viñador y sahadeño. Tuve la suerte de que ella tomó una vez un curso de posgrado de letras de la UNAM conmigo, cuando la UNAM alguna vez me invitó, porque no soy de la UNAM, ni me saluda. Entonces, la UNAM, solo me puedo decir 8 libros, pero eso no sirve. Entonces, ella tomó ese curso y descubrió un cuento de Samperio que vimos en clase que tiene esta lógica. Y creo que ella lo está haciendo ahora. ¿Qué es eso? Eso es minificción. ¡Wow! Ojalá yo algún día escribiera eso. Yo llegué a 7 libros, ¿no? Y ahora de pero color de rosa. Sí, así. Bueno, vean, ¿por qué es posmoderno? Porque está contando un cuento, ¿sí? Es un cuento que termina con una epifanía. Este es un cuento clásico, pero no lo cuenta como... O sea, la forma, ¿ven? Es literatura por la forma. ¿Cómo lo cuenta? Con recursos poéticos, jugando con el orden alfabético. Eso es moderno. Entonces, al mismo tiempo es moderno, porque no es un cuento convencional, y clásico, porque está contando una historia con principio, desarrollo y final, ¿no? Donde la mayor parte del cuento es la descripción del personaje, por ejemplo, que es lo más clásico del cuento clásico. Muy interesante, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejemplo, para que vean otras variantes de combinación de lo clásico y lo moderno. Por ejemplo, aquí, ya lo describo. Es otro. Es que no lo leemos todo, pero vean, es otro texto ya. El texto con léxico sexy. Vamos a ver el último párrafo, ¿no? Xochitl exclama: el sexo en exceso es lo excelso, lo excepcional, lo extenso, lo exacto, lo extra. El sexo extremo es el éxito, lo excelente, lo extraordinario, es el elixir del éxtasis. Es la conclusión, pero el resto del cuento está contando lo que hizo Xochitl con Javier Jiménez Jicotencatl de Jalapa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, está contando una historia de estos personajes y al mismo tiempo viene una moraleja. O sea, no puede ser más clásico y didáctico, pero lo está contando con una regla poética, ¿no? Está usando este léxico a partir de la letra. Eso hace distintos tipos de juegos, son 27, uno con cada letra del alfabeto español de México, ¿no? Y como ven, el lenguaje es muy de Culiacán, o sea, no es una escritora europea o de algún país con una lengua que no se puede pronunciar, sino que está aquí. Bueno, vamos a ver ya para ir terminando este otro ejemplo. Vean, este es de Ana Shua, que es una escritora argentina que acabamos de ver, dice, una versión de Margal, dice: con petiverias, pervincas y espicanardos me entretengo en el bosque. Las petiverias son olorosas, las pervincas son azules, los espicanardos parecen valerianas. Pero pasan las horas y el lobo no viene. ¿Qué tendrá mi abuelita que a mí me falte?
A ver, fíjense, no solamente es una versión de un cuento clásico, sino muy clásico, sino que es un cuento infantil, pero no está contado de manera clásica, sino de manera implícita. Y entonces tiene colmillo literario, ¿no? Fíjense como las primeras dos líneas son para que el lector se vaya perdiendo en el texto, o sea, con petiverias, pervincas y espicanardos. O sea, uno lee esta primera línea y dice, no entiendo ni jota, ¿qué carajos es eso? Pues sí, porque es el bosque de las palabras. Está elegido para que uno diga, este es un inicio moderno, ¿no? O sea, en lugar de, todo el inicio clásico es muy didáctico. Estaba una vez la caperucita en el bosque con florecitas amarillas, ¿no? Eso sí se entiende. Pero estoy con petiverias, pervincas y espicanardos, quién sabe, no sé. Eso sí, es moderno, es anticlásico. O sea, uno se entretiene en el bosque de las palabras con las que no está familiarizado, necesariamente. Pero el final ahora es irónico, ¿no? ¿Qué tendrá mi abuelita que a mí me falte? O sea, deja de ser el cuento para niños y se convierte en una reflexión semiporno, ¿no? Bueno, digamos que es un cuento de erotismo implícito y de celos injustificados, ¿no? Pero no, nada de eso se dice, ¿no? Si la caperucita mata a la abuelita, en fin, es un drama de la página 13, etc. Entonces, es un juego incluso con los géneros narrativos, ¿no? Es un melodrama en un tono lúdico, es una historia de celos, o sea, está celosa de la abuelita. Esta caperucita es muy celosa, ¿no? Etcétera, etcétera. Es una caperucita competitiva, con un ego muy grande, en fin, o sea, puede uno hacer una serie de inferencias que no están explicitadas, ¿no? Y empieza muy inocente, aparece, ¿no? Las petiverias, las pervincas y los espicanardos, o sea, uno tiene que es un manual de botánica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es simultáneamente un cuento y otra cosa, muchas cosas, ¿no? Es posmoderno. Y para terminar, y antes de que nos veamos a platicar o lo que sea, y mostrarles los mapas, o mejor, bueno, vamos a ver, fíjense en este, es de Shura. Dice, arriada del foque, ordena el capitán. Arriada del foque, repite el segundo. Orzada, estribor, repite el capitán. Orzada, estribor, repite el segundo. Cuidado con el bauprés, grita el capitán. El bauprés, repite el segundo. Abatida el palo de mesana, grita el capitán. El palo de mesana, repite el segundo. Entre tanto, la tormenta recia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. O sea, ¿qué ocurre aquí? Es un cuento acerca de cómo se escribe un cuento, ¿no? Está el diccionario, porque quién sabe qué es el palo de mesana y el bauprés, nadie. O sea, no, yo no soy marino, supongo que ustedes tampoco. Entonces lo que está ocurriendo es que está tematizando el hecho de que el lector no entiende los términos, o sea, infiere que se trata de un barco y todo lo demás. Pero decir, bueno, ¿quién sabe qué está diciendo el capitán? O sea, ¿qué es eso del palo de mesana, el bauprés? ¿Quién sabe, no? Entonces, necesitan, me imagino, los marinos que son igual de ignorantes de marinería que nosotros y que necesitan un diccionario. O sea, el hecho de leer se convierte en el tema del cuento. Eso es metaficción, ¿no? La metaficción es uno de los recursos más importantes de la tematización postmoderna. Y es muy irónica, ¿no? Por eso el cuarto tomo de teoría del cuento lo que hice fue, pues, si quieren cuentos, entonces voy a meter metaficción, ¿no? Que es una forma, pues son cuentos acerca de, como acerca del acto de leer, acerca del acto de escribir, acerca del acto de tener cuentos, ¿no? Ese es un metacuento, que es una forma irónica de la literatura postmoderna. Bueno, uno se la pasa leyendo este tipo de cosas y entonces por eso es que luego hace teoría, o sea, para entender ¿por qué? Bueno, en este momento hacemos una nueva pausa. Muchas gracias por su atención. Vamos a llegar al final de esta presentación. Agradecemos al señor Sabana. Ok, entonces ahora les quiero mostrar, antes de llegar a la conclusión, una... ¿Dónde estamos? Sí. Ya, ok, lo último, lo que les debía. Infografía de cuento moderno y la infografía del postmoderno. Ya, la conclusión, ya acabamos. Fíjense. Bueno, nada más para que no lo voy a desarrollar completo, pero existe, no sé qué mostrar aquí, sí existe.
Este es el mapa de 1957 de esta analista argentina, donde habla del cuento tradicional, el cuento epifánico, etc. Es la primera teorización del cuento moderno, ¿no? Es muy interesante en Latinoamérica. Luego, esto es lo que hizo Ashley en el 84, ¿no? Empieza a distinguir entre el diseño clásico, a la izquierda, y las versiones recientes, que son modernas, ¿no? Pero es ya muy reciente, 87, ya había cuentos posmodernos, pero los teóricos no se habían enterado. Entonces todavía están... La tradición anglosajona era distinguir plot, setting y cosas que no sirven para analizar un cuento, ¿no? Los gringos, tache, ¿no? No sirve. La tradición del neorrealismo anglosajón de los 30 no funciona para estudiar la literatura moderna y posmoderna, ¿no? Pero bueno, se atrasaron un poco, de hecho empezaron a hacer este es el esquema. O sea, se antoja mucho, es muy útil, pero no funciona. No sirve más allá de los cuentos de fórmula, ¿no? Es el modelo que hizo en Perú, son los 4 paradigmas lotmanianos de la semiótica de la cultura, ¿no? de Yuri Lotman. Bueno, no lo vamos a detener aquí, pero y entonces Chekhov decía, un cuento moderno, en cualquier cuento, si hay una escopeta en la pared, esa escopeta va a servir, se tiene que disparar en algún momento. O sea, era una manera de decir, nada puede sobrar, cada palabra te tiene que llevar directamente a la conclusión. Entonces eso lo llama la escopeta de Chekhov. Y entonces pues, eso fue lo que encontré en internet, ¿no? Tiene que estar ahí en la pared. Entonces, no es muy bonita, pero Chekhov, según Wikipedia. Y Bosch, que fue presidente de la República Dominicana 3 veces, creó el partido Bosch, que todavía domina, hoy es el partido que está en el poder desde hace como 50 años. Era un gran cuentista, ¿no? Cuentos muy, muy clásicos. Entonces decía, pues el cuento es el resultado de la carpintería. Bueno, ya, aquí está un carpintero. La gente de letras no se lleva bien con las imágenes. Y esto me lo encontré también. Fatanelli, este cuentista mexicano, dice, bueno, el cuento es una isla a diferencia de una novela, ¿no? Bueno, ya, una isla. Ahora, hacemos otra pequeña pausa. O sea, no hay infografía que valga la pena, por lo menos, para convertir todos estos conceptos en imágenes didácticas, cosa que ocurre en otras disciplinas, la medicina, la ingeniería. Pero pues nosotros, como somos de literatura, pues yo me encontré algunas infografías, pero no muchas, y no son tan... Bueno, están nada menos que las que hizo Guillermo Samperio en México. Vean, esto es una de las infografías más simples. Esto es genial. Lo llama disparador con núcleo temático, ¿no? Vamos a pedirle al foco que nos... Bueno, es con núcleo temático. Al lado izquierdo es lo que él llama la oscuridad y del extremo derecho la claridad, ¿no? Bueno, ¿qué significa? Este es un diseño de un ingeniero, obviamente. Pero ¿qué significa? En primer lugar está Cortázar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es que está todo oscuro? Quiere decir que para Cortázar, eso es para los cuentistas, ¿no? Cuando empezaba a escribir un cuento no sabía nada, ni cómo empezar, ni cómo desarrollar, ni qué iba a acabar, ¿no? Es eso, total oscuridad. ¿De qué trata tu cuento? Lo decía, ¿cómo se llama? Con el que yo, quién sabe, por eso tengo que escribirlo, para enterarme, ¿no? Arriola decía, sé cómo empieza mi historia y nada más, no sé todo lo demás, ¿no? Borges sabe cómo es el inicio y cómo es el final, y para llegar de uno al otro tenía que escribir la parte que los une. Rulfo siempre tenía la idea del final, que los finales de Rulfo son completamente ambiguos. Entonces tenía como una imagen vaga de un final que no lleva a ningún lado y tenía que escribirlo para llegar a un final, ese final, ¿no? Bueno, eso es Rulfo. Y Bosch, que mencioné hace un momento, es cuentos completamente clásicos, ¿no? Entonces lo tenía claro desde el principio. Son cuentos muy sencillitos, ¿no? De 35 páginas, así como esto ocurrió a las 10, a las 10:15 esto, y a las 10:30 pasó esto y se acaba la historia. Entonces ya lo tenía claro desde el principio. Es como una noticia del periódico, ¿no? Así, es como una cronología, ¿no? Bueno, eso lo llama el disparador con núcleo temático, ¿no? Claro, yo no soy ingeniero para hacer esquemas tan claros, ¿no? Pues buenísimo, ¿no? Todos los demás son medio regulares, ¿no? La cocina, de la que habla Bioy Casares, es más bien para que los ingenieros digan, está bien chafa, voy a hacer un diseño que vale la pena, ¿no? Está, por ejemplo, la idea de Bioy Casares de
No, este es un esquema de la sola, ¿no? Aunque bueno, es lo más próximo, que son las infografías que yo hago. Por ejemplo, la diferencia que estamos viendo entre el cuento clásico, moderno y postmoderno, probablemente algunos de ustedes lo han visto en algún lugar de la red, o en el curso hoy, es esto, ¿no? O sea, todo esto que hemos visto está de forma condensado aquí. En la primera columna están los componentes inicio, tiempo, espacio, narrador, personajes, lenguaje, género y final. Entonces el cuento clásico, por ejemplo, el inicio es narrativo, como lo llaman los formalistas rusos. Empieza por el inicio, continúa y termina por el final. A eso lo llaman inicio narrativo. En cambio, cuando un inicio empieza de forma ambigua, indeterminada, confusa, lo llamaban inicio descriptivo. ¿Quién sabe por qué? Pero eso es un término muy usado por ellos, ¿no? Inicio descriptivo, no porque uno narre y el otro describe, etc. No tiene nada que ver. Es algo arbitrario. Estas palabras esos términos de los formalistas son absolutamente arbitrarios, ¿no? Es una cosa técnica, ¿no? Y el postmoderno es simultáneamente narrativo, clásico y moderno, narrativo y descriptivo. Y en el cuento bonsai, que son los 120 nombres de la minificción, el inicio tiende a ser anafórico. Y así, podemos ver qué pasa con cada uno de los componentes que están en la columna de la izquierda y con cada uno de los paradigmas que son estas columnas. El paradigma del cuento clásico, paradigma del cuento anticlásico moderno, paradigma del cuento postmoderno y la variante postmoderna que es la minificción. Puse ahí bonsai porque no me cabe la palabra minificción, pero es una definición. Ahí está personajes, lenguaje, género, el intertexto y el final, ¿no? Bueno, este mapa pues circula ampliamente desde hace un tiempo en todas las redes. Entonces, en caso de duda, pues pueden recurrir a cualquier farmacia a conseguir su mapa de paradigmas narrativos. Y esta máquina no me permite hacerlo, no es el caso. ¿No sirve? Vamos a ver aquí. Un poco de suspenso. Esto es el, bueno, aquí está el título, ¿no? O sea, es esta misma idea, los elementos narrativos del cuento. O sea, esto que hemos visto, solo que ahora con ejemplos y con un poquito más elaborado, ¿no? O sea, esto es un artículo que dio lugar a un libro, que luego lo invitan uno, ¿no? a una conferencia, pero aquí está condensado en una visión más sintética. Por ejemplo, el inicio narrativo quiere decir, si ven, estoy en el inicio, ¿no? En primera columna. ¿Cómo es el inicio del cuento clásico? Los formalistas rusos lo llamaban inicio narrativo, o sea, es nombre y apellido, ¿eh? Inicio narrativo. Aquí llamaban inicio narrativo, y decían, pues todos los inicios de la narración son narrativos. Bueno, sí, pero ellos decidieron poner el nombre, inicio narrativo y no inicio descriptivo, cuando va de un plano general a un primer plano. O sea, contiene una visión como en Psicosis de Hitchcock. Primero, las 120 páginas al inicio de Los Miserables, que habla de toda Europa, toda Francia, todo París, y en la página 180 dice, y este personaje, ¿no? A las 5 de la tarde del jueves 18. Entonces va de lo más general a lo más particular. Eso es didáctico y es un principio de inicio clásico. Por lo tanto, el inicio narrativo es catafórico, o sea que implica lo que sigue. En cambio, pasamos a la segunda columna. El inicio descriptivo empieza con un primer plano y casi nunca llega a un plano general. Entonces es confuso, es un detalle. En un cuento puede empezar diciendo, pues, el reloj decía a las 7:59, y dice, ¿qué? ¿Dónde? ¿De qué me hablas? ¿Cuándo? ¿De quién? O sea, es un detalle, ¿no? Un primer plano. Por lo tanto es anafórico, o sea, supone que uno, si empieza así, son las 7:59, o sea que ya es hora de acabar. Entonces, supone que uno sabe que empezó hace 2 horas, que tal, o sea, pero el cuento empieza así, ¿no? ¿Qué? Explícame algo. No, porque soy un cuento moderno, tú ahí entiéndetelos, lo que sigue va a estar peor, ¿no? Es un inicio anafórico que remite, anafórico quiere decir remite a lo anterior, pero ¿qué puede haber antes del inicio? ¿Sabe? O sea, es un cuento moderno, o sea, tú imagínate algo, ¿no? Implica lo que venía antes. Son los extremos. Y el posmoderno es simultáneamente, el inicio es simultáneamente catafórico y anafórico. Un ejemplo, nada más para que es muy bonito, no es de cuento, pero tiene la estructura de cuento. Es muy padre, ¿no? En el inicio de Gringo Viejo, la novela de Carlos Fuentes,
la primera línea dice, ella se sienta sola y recuerda. ¿No? Un inicio genial, por eso hizo películas, es que ella se sienta sola, o sea, quiere decir que en algún momento no estaba sola, ¿no? Si se sienta quiere decir que hizo muchas cosas, o sea, es una vida muy agitada, y recuerda. No es un inicio poético, o sea, entonces ese inicio está anunciando que toda la novela es lo que ella va a recordar, y eso ya pasó, y él se siente y lo recuerda. Pero para nosotros no sabemos nada, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que ella recuerda. Entonces, al mismo tiempo que es catafórico, promete que nos va a contar lo que ella recuerda, pues al mismo tiempo remite a lo que ya pasó, ¿no? Es un ejemplo, simplemente, de un inicio que eso no, es mucho, ¿no? Al mismo tiempo es anafórico y catafórico, ¿no? Remite a lo que ya ocurrió y promete lo que va a venir. Y Pedro Páramo así empieza, ¿no? Dina, Comala. De hecho, hay parodias de Páramo, ¿no? O sea, claro, ahora, ningún texto, esa es una última conclusión, la número 14, todas las tesis que he dado. La número 14 es que ningún texto es clásico, moderno y posmoderno, ¿no? Como es obvio. Esto es un esquema, o sea, esto está aquí, es el esquema de Zavala, pero ningún cuento es así. O sea, cada cuento es lo que el lector encuentra en cada cuento, ¿no? De hecho, no hay textos posmodernos, ¿no? Nadie ha encontrado uno hasta el día de hoy. Lo que hay son lecturas posmodernas de textos clásicos modernos y textos que tienen muchos rasgos que uno identificaría como simultáneamente clásicos y modernos. Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué sirve esta guía? Para estudiar cada texto en cada lectura, ¿no? Para crear lecturas. O sea, lo más importante de un cuento es lo que uno lee, no lo que está escrito, ¿no? Entonces, estas son estrategias de lectura que, claro, coinciden con ciertas tradiciones textuales de interpretación y demás, ¿no? Entonces, sí, claro, uno puede leer a Rulfo como posmoderno si encuentra elementos clásicos, que también los hay, ¿no? Si no los busca, ¿no? O sea, todo paradigma cabe en una lectura sabiéndola acomodar, ¿no? Y lo mismo ocurre con análisis de tiempo, espacio, etc. O sea, esto es lo que hemos visto, nada más que está aquí, ¿no? El tiempo simultáneamente con inevitabilidad retrospectiva y con espacialización o fragmentación, pero lo llamamos fractalizado, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos un espacio realista o uno expresionista, anamórfico, y en el caso de lo posmoderno es intercontextual, o sea, varios contextos que se superponen. En el caso del narrador puede ser confiable, irónico, o cuya intención puede ser irónica o irrelevante, ¿no? Por ejemplo, en Beckett, los personajes son genéricos, alegóricos o metaficcionales. El género tiende a ser convencional o variable y alegórico o híbrido. El lenguaje clásico es literal, el lenguaje moderno es alusivo y el lenguaje posmoderno es lúdico, tiende a ser autorreferencial. El intertexto clásico está implícito, el moderno es explícito y el posmoderno es carnavalesco, siguiendo Bakhtin. Y en el final tenemos un final como epifanía. El moderno tiene epifanías implícitas o múltiples, y en el cuento posmoderno las epifanías son intertextuales, ¿no? Bueno, esto es una síntesis de lo que hemos visto, ¿no? Y así como ha evolucionado la teoría del cuento siguiendo lo que ha ocurrido con el cuento mismo, pues podemos ver cómo ha ido evolucionando el género, ¿no? Empezamos con Poe, ¿no? Que es el inicio de todo, que seguido por Quiroga, poco después en Uruguay, pues habla del efecto único, es el paradigma clásico. Y corresponde al laberinto circular, no porque tenga la forma de círculo, sino porque tiene una única verdad o una única epifanía. Cuando el final del cuento revela una única verdad, pues tenemos, por ejemplo, un único culpable del crimen, o una única respuesta de la mujer a la propuesta del hombre, y así sucesivamente en todos los géneros. Esa verdad que resuelve todos los enigmas narrativos es la epifanía, ¿no? Y podemos hablar metafóricamente de que es un laberinto circular porque tiene un solo centro, o sea, solo una verdad literaria. En el 892 surge el cuento moderno con El perrito de Chekhov, que les platiqué al principio, que pueden ver en 6 o 7 versiones en cine. Mijalkov es una de las más interesantes, tiene un final abierto, pertenece al paradigma moderno, y el laberinto es arbóreo, o sea, tiene una entrada, como el árbol que vimos hace rato, y varias
posibles soluciones, o sea, varios finales, ¿no? Todos son, como el Rulfo otra vez, ¿no? ¿En qué termina? ¿Quién sabe? ¿No? ¿O qué consecuencias tiene eso que ocurrió? No importa, o sea, lo que importa es el texto, no la historia, ¿no? Porque el texto es lo que el lector puede convertir en su propia interpretación, su propia historia, en su vida, ¿no? En su lectura. Y en el 44 se publican las ficciones de Borges, y también surgen las imperfecciones de Raymond Carver, poco después, y entonces, varias décadas después, pero es de la lógica de Borges. Entonces tenemos simulacros de final, o sea, cuento postmoderno, y el laberinto es neobarroco. Es una red. Pues en una red, por ejemplo, la red telefónica, que ya me hizo teléfono, pero bueno, cuando había redes telefónicas, o cuando hay redes, por ejemplo, cuando uno corta cierto tipo de plantas y hay una red, entonces la lógica reticular, por ejemplo, las redes neuronales, que están todas conectadas las neuronas, uno puede es que el teléfono es más fácil de visualizar, uno puede llamar son redes digitales, ¿no? Pero no, si fueran todavía de cable, uno puede llamar a este número y todos los otros números son equivocados, ¿no? Eso es convertir la red en un circuito único, con una única verdad, que es el número. Ese es lo clásico. En cambio, uno puede llamar y al mismo tiempo enviar un Facebook a N receptores, entonces se abre, ¿no? Es la lógica del laberinto arbóreo moderno, muchos finales, ¿no? ¿Cuál es el receptor al que estás dirigiéndote? Verdaderamente, pues todos algunos le van a hacer caso, otros va a ser una revelación, ¿no? Etc. Y el postmoderno es cuando estas dos posibilidades son simultáneas, ¿no? Es uno y todos, y ninguno, ¿no? Entonces lo postmoderno es mucho más complejo, más abierto, más polisémico. Y como estas fechas que acabamos de ver son cada 50 años, ¿no? Si lo notaron, entonces en los siguientes 50 años, en el 92, Raymond Coover publicó un artículo muy famoso sobre el hipertexto, donde el lector en la computadora es un coautor, que es lo que está ocurriendo en toda la cultura contemporánea. Es una cultura de las pantallas, ¿no? Todos estamos todo el tiempo, si no estamos usando una pantalla, hay una pantalla que nos está observando, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces todos somos de alguna forma coautores, igual que en este tipo de escritura, ¿no? Estamos interactuando. Por eso es que el lector es más importante que el autor, ¿no? Y el texto es solamente un pretexto para la lectura. Eso es parte de la estética postmoderna, ¿no? Y como para terminar, pues podemos terminar con el final, ¿no? Llegar al final con el final. Es decir, hay una teoría del final, que es la teoría terminativa, es una rama de la semiótica. Pues descendió una vez una nave, que es el manual para nuevos cuentistas de Guillermo Samperio. Él propone 9 tipos de final, que son los que registro aquí. Pero él ya no habla de los que sigue. O sea, lo que tengo aquí son ejemplos de final. Estos son finales, ¿no? Finales clásicos epifánicos, ¿no? Por ejemplo, el final de la carta robada, ¿no? Se resuelve él lo llamó final natural de Samperio. Están los finales de Juan Bosch, está, por ejemplo, Rafael F. Muñoz, aquí en México, de la Revolución, no se lo vieron en la secundaria. El final detonante, que es enfático, intenso, catártico, ¿no? Y hay un comentario del narrador después del final flotante. ¿Cuál es el final flotante? El número 6, que tiene que ver con la tradición moderna. Entonces, en el cuento moderno tenemos epifanías implícitas o múltiples. Por ejemplo, en otra vuelta de tuerca, ¿no? Si lo vemos como cuento, es un cuento en vivo con 2 posibles soluciones, ¿no? Es inocente, ella es inocente o es culpable. O sea, si está loca es inocente, no sabe lo que hace. Pero si no está loca, es una asesina, ¿no? El final abierto, donde hay más de 2 soluciones, pues la dan al perrito, ¿no? El final flotante es evocado, implícito, con sobreentendidos. El final de Lubina, ¿no? O sea, Rulfo es muy importante en todo el mundo, ¿no? De la literatura. ¿Qué pasa al final de Lubina? Lo que uno se imagina, ¿no? Por eso dio lugar a Pedro Páramo. Y uno puede decir, sí, pero no pasa nada especial, están ahí tomándose una cerveza, eso es todo. Pues sí, pero lo que ocurre en el lenguaje, ¿no? Y está en el cuento postmoderno, que es simultáneamente clásico y moderno, ¿no? Entonces tenemos varios. El ligero, suficiente para crear una impresión emotiva, como de que hablamos cuando hablamos de amor, Raymond Carver, uno de los cuentos más interesantes de Carver. El cuento circular, que retoma la idea del inicio, ¿no? Bueno, el cuento híbrido, que mezcla ensayo y relato. El cuento múltiple,
Las babas del diablo, ¿no? La primera vez que fui a un congreso de literatura en 84, estaba empezando el doctorado, fue mi primer congreso, llegué muy orgulloso de mi análisis de las babas del diablo, o sea, anótenlo por ahí como una tarea, no había anotado nada de lo que se ha hecho, pero bueno, no importa. No, Entonces, ahí están anotadas. si leen las babas del diablo, o sea, sí, ya pensé, es que llegué al congreso, bueno, les platico, es un pequeño cuento. Llegué al congreso en Oklahoma, nos llevaron en un jeep de la avión y venía junto a mí Jaime Larraqui, que es el gran teórico del cuento moderno, bueno, que sea. Entonces, duró 3 días, eran 120 mesas, 14 mesas dedicadas a analizar las babas del diablo. Entonces, cuando ya uno ha oído 14 interpretaciones de las babas del diablo, dice, bueno, ya, o sea, todo el mundo entiende. Claro, en conclusión, algunos de los artículos sobre las babas del diablo, un cuento cortado de Julio Cortázar, lo llama el cuento más complejo escrito nunca, ¿no? En la historia de la literatura. Bueno, léanlo. Las personas gramaticales cambian, ¿no? El yo se convierte en nosotros, termina siendo un tú, de repente en una misma oración cambia 3 veces la persona gramatical, tú, yo, nosotros, no sabemos lo que yo, tú, entonces, y al final lo cuenta el ente de la cámara. Bueno, es un cuento con un narrador múltiple, ¿no? Inesperado. Está final alternativo, con finales sucesivos, con Luis Brito García, subraya las palabras adecuadas, no sé si lo conocen. Dice, ese día, tarde, noche, mañana, ¿no? El personaje, el niño, grande, ¿no? O sea, entonces uno va subrayando la palabra y va creando su cuento. Final dialógico, implícito, en segunda persona, como Rubén. Rubén dice, tú hiciste esto así, desde que nace y al final termina con la muerte, ¿no? Final simulado, como en el jardín de senderos que se bifurcan. Bueno, o sea que cada uno de los componentes que hemos visto, inicio, tiempo, espacio, etcétera, etcétera, se puede analizar de manera separada, que es para lo que sirve la teoría, o sea, para analizar y entender cómo funciona. Y en esto hacemos otra pequeña pausa para terminar con la conclusión de esta presentación. No quedarnos sin el final, o sea, una presentación, una conferencia, pues tiene, como decía al principio, la estructura de un cuento clásico. Entonces, tiene su propia epifanía, ¿no? Su propia lógica clásica. Entonces, bueno, ya acabó, sino que vamos a llevar a algún tipo de conclusión. Y en este caso lo que propongo es lo que en algún momento dijo Robert Stam, un libro que acabo de traducir, de práctica de adaptación. Dice Stam en algún momento, según la narratología, los seres humanos utilizamos las historias como nuestra principal estrategia para dar sentido a la experiencia, ¿no? Eso es lo que, por eso leemos cuentos, no solo en las narraciones escritas, sino todo el tiempo y en todas las situaciones. O sea, nosotros como seres humanos somos homo narrans, todo el tiempo estamos contando historias, todo el tiempo necesitamos contar historias para entender la experiencia. Si no contáramos historias, enloqueceríamos, no teníamos identidad, necesitamos memoria, necesitamos un sentido, y necesitamos un sentido clásico, ¿no? Pero la realidad no es un cuento, ¿no? Sino que la realidad se parece más al cuento clásico, el cuento moderno, que es imprevista, es caótica, siempre acaba mal. Es un spoiler, acaba con la muerte. Bueno, es un spoiler, ¿no? Los narratólogos ven el cuento como una especie de material genético o ADN que se manifiesta en el cuerpo de cada narración particular. Vean, es muy interesante. O sea, la actividad principal del ser humano es contar historias. ¿Y cómo son las historias? Pues son las que tienen la estructura del cuento clásico, ¿no? Entonces, bueno, el cuento clásico ha evolucionado, hay cuentos modernos que se parecen más cercanos de la realidad y cuentos postmodernos que juegan con estas dos posibilidades, las combinan con distintos grados, hacen simulacros y juegan con simultaneidades, ¿no? Ese último que acabo de decir es otra vez una síntesis muy breve de la evolución y de la historia de la teoría del cuento. Gracias.
dentro de todo este planteamiento teórico, ¿cómo encajan las plataformas? Es que hay de todo, o sea, hay dos mecanismos simultáneos. La divulgación con más rapidez, digamos, ¿no? Más efectiva de todo tipo de textos. Y por otra parte, sí, se están creando otras formas de escritura y de lectura que combinan todas las posibilidades anteriores. En realidad, podría decir, la respuesta rápida sería estas nuevas formas, estas llamándolo entre comillas nuevas, porque no existían antes de la tecnología, sobre todo las formas de lectura, podemos llamarlas posmodernas, porque tienden a hibridizar la tradición clásica y la moderna. Pero atención, lo clásico es clásico porque es universal, es realmente, o sea, todos necesitamos una historia clásica, ¿no? Es como cuando uno cuenta algo, así que te pasó ayer, mira, me pasó esto, no, cuéntamelo bien, o sea, todos sabemos cómo es un orden lógico, ¿no? Estas reglas son causales y cronológicas, como una muy buena nota de periódico, por ejemplo, ¿no? Entonces eso está en la red, ¿no? O sea, todo está. O sea, hay muchas otras posibilidades que se van multiplicando en este espacio postmoderno, pero lo clásico es clásico, ¿no? Es lo fundamental, es el fundamento de todo lo demás. Igual que, por ejemplo, en cine hay nuevas tecnologías, para algunos solo el cine digital, lo demás no es cine, ¿no? Pero es que hay gente que sigue viendo, o sea, hay nuevas formas de cinefilia, por ejemplo, ¿no? No es que desapareció porque ya la gente no va al cine de barrio, ¿no? Sino que lo ve en celular, pero es lo mismo. Entonces, eso está ocurriendo también en la literatura. Lo clásico sigue siendo lo clásico. Por ejemplo, creo que lo planteé en la pregunta. En el caso, por ejemplo, de Matrix, es un caso que pone campos escolar y muy clásico, ¿no? Que hay una narrativa que es en la película, hay otra narrativa que complementa la película en un videojuego, hay otra parte de la narrativa en animaciones y una parte más que está en la red. Entonces son narrativas independientes que se conjuntan. Esta teoría, ¿cómo aplica dentro de todo esto? Casuísticamente. Hay que ver qué ocurre en cada espacio. De los círculos escolares siempre los ponen todo así como círculos de Venn, o sea, un círculo que se supone a otro, o sea, todo es un mapa que se multiplica, pero entonces cada territorio, que uno lo reconoce, tiene su propia lógica. Entonces, ¿cómo haces un análisis narratológico de cada espacio narrativo? Pues, caso por caso. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? Tienes un mapa de 50. ¿No? Numéralas y sigue un orden para que tengas todo. Y luego ves cómo se relacionan. Es una lógica que es lo que enseña también la narrativa clásica. Empieza por el principio, continúa en un orden y termina por el final. Es un principio metodológico clásico. Bueno, ahorita vi en varios momentos que aparece Arreola y personalmente me gusta mucho su literatura. En todo esto que nos explicó, doctor, ¿en qué paradigma o con qué lectura se puede abordar el confabulario? Los textos del confabulario. El confabulario. Bueno, algunos textos son clásicos y otros son modernos. La parte moderna es donde se ve la influencia del cuento francés, ¿no? que tiende a tener un final ambiguo, ¿no? Que es algo muy propio del cuento. Está en Maupassant, ¿no? Él era lector de toda esta tradición decimonónica. Y por supuesto, si uno habla del cuento francés decimonónico, es el cuento fantástico clásico. Es lo que estudió Todorov en su introducción a la literatura fantástica. Entonces eso está en Arreola, pero es un fantástico que surge de una tradición rural mexicana. Entonces se toca con una tradición cosmopolita, que Arreola es muy cosmopolita, pero desde Zapopan, ¿no? O desde allá, ¿no? Entonces el lenguaje es muy regional, pero al mismo tiempo la mirada es internacional, digamos, ¿no? Y esta conexión está atravesada por el cuento fantástico francés decimonónico. Entonces, la respuesta corta es, básicamente es un cuentista clásico, pero que hace experimentos muy modernos, en los años 50, 60, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hablas del confabulario, que es mucho más narrativo que el resto de su escritura, pero por ejemplo, si uno ve lo que dictó a su amanuense, que era Pacheco, Casimiro Pacheco, también en el 59, que es el bestiario, es poesía, ¿no? O sea, describe
describe los animales del zoológico de manera completamente metafórica, ¿no? Entonces, además de estos rasgos paradigmáticos, narrativos, que es de lo que estamos hablando hoy, es un escritor enfáticamente poético, ¿no? Entonces es poesía en un estado casi puro, y narra, ¿no? Eso es lo que lo hace tan sorprendente. Y entonces eso lleva, por ejemplo, ahora pasemos a otro, que sería lo que se ha considerado como novela, que es La Feria, que en realidad es una colección de minificciones, ¿no? ¿Se acuerdan de La Feria? Es como lo que oye alguien que va caminando por la feria durante 3 días, ¿no? Entonces todo lo que está, todos los pedacitos de conversación y de todo eso, de no, por aquí, no, vete por eso, todo eso lo va a registrar, como si fuera una grabadora increíble, ¿no? Entonces todos son minificciones porque no son cuentos, o sea, de repente hay unas narraciones, ¿no? Un chisme o algo, pero todo lo demás, entonces son textos poéticos. La Feria es al mismo tiempo, siempre lo encuentras en la aquel de novela, pero eso no es novela, es como Rulfo, ¿no? Pero para no es novela, son colecciones de minificciones totalmente modernas, ¿no? Claro, lo que pasa es que si alguien no conoce la minificción, no tiene a su alcance la teoría de este género, pues como decir, está gordito, es novela, ¿no? No, eso, Pedro Páramo no es novela, ni remotamente, ¿no? Sino que es esta colección de minificciones modernas, y lo mismo ocurre con La Feria, ¿no? Que es todavía más experimental que Rulfo, ¿no? O sea, a Rulfo, por distintas razones, se le ha, bueno, con razón, ¿no? Se le ha hecho todo este homenaje. Sus obras están traducidas a 57 idiomas, pues es increíble, ¿no? O sea, es buenísimo. Pero cuando descubran La Feria y el bestiario de Arreola, van a decir, diablos, ¿por qué no? Que ese tiempo, ¿por qué no leímos a Arreola, ¿no? O sea, Arreola hace otras 100 cosas que no hizo Rulfo. O sea, esto es, o sea, Arreola es un universo, digamos, el canon de la literatura mexicana no es, bueno, es la opinión de un lector de teoría del cuento, ¿no? No está en Rulfo, sino está en Arreola, en Torri y en Monterroso. Es ATM, o sea, toda madre. Ese es el canon. Arreola, Torri y Monterroso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Jalisco, sí, que viva Jalisco. Sí. Ahí está Yáñez, es una tradición jalisciense, sí, aunque Monterroso no era de Jalisco, ¿no? Era de Honduras. También es un problema de origen, entonces dicen, no, espérate. De Guatemala. Nació en Honduras, ¿Ya? nadie se acuerda de Honduras, ¿no? Ahí hay una pero todo lo pregunta. escribió en México. Ya, sí, lo que quieras, ¿no? Agarra el Mexicano, micrófono. lo que sea. Ahí hay una pregunta. Sí, en cuanto al género canción, por ejemplo, digo, haciendo un paralelismo con el cuento, ¿hay algún material o algún libro que pueda consultar? O sea, Wow. Sí, porque la balada tiene conexión con muchos. Para empezar, la balada es parte de es un género poético, ¿no? claro. Y entonces, esta tarde no hemos dedicado a la poesía, ¿no? Algunas poesías, muchas baladas tienen una dimensión narrativa. En resumen, la balada, que es un género muy, muy atractivo, es una forma de minificción, lo cual significa que no siempre cuenta una historia. Puede contarla con frecuencia, pero no siempre. Pero, por ejemplo, escuchando lo que usted dijo de las cuestiones de las características del cuento clásico, cuento moderno y posmoderno, como que lo voy encajando, ¿no? En la evolución igual de la canción, o de la cuestión del cuento cantado, ¿no? Por ejemplo, muchas de las cosas que vienen de la cuestión clásica vienen de las canciones, digamos, valga la redundancia, clásicas, ¿no? Tiene una cuestión muy, muy clara, transparente, y luego tenemos ya con la nueva trova, o incluso con las canciones modernas, toda una ambigüedad, toda una cuestión alterna, ¿no? O incluso con finales abiertos también. Entonces, sí me interesaría un material que pudiera consultar, que me abriera más ese panorama, ¿no? Sí, específicamente esta dimensión paradigmática, en el caso de la balada, desafortunadamente no se ha, o sea, espero que esto pueda servir como referencia. Es decir, porque ¿cuál es el problema? El problema es que está la lírica popular medieval, ¿no? Que es eminentemente narrativa, y están todas las otras formas modernas, por ejemplo, digamos, pensamos en lo que todo el mundo conoce, las canciones de los Beatles, por ejemplo, la trova yucateca, ¿no? que es muy importante para todo el mundo,
¿no? Y todas estas formas de balada, el rock, etcétera, etcétera, están por una parte la narración. O sea, yo tenía cuidado en asociar esta dimensión estrictamente narrativa para hablar de la balada, que es otro género. Es decir, si es narrativa muy clara, es balada clásica, y si no, no. La balada tiene su propia lógica, es otro género. No son cuentos, ¿no? Sino que son baladas, y es un género de la poesía. Entonces habría que entrar a la teoría de la poesía, creo que la respuesta está ahí. No en la teoría del cuento. La balada no es un cuento. La balada es poesía. Entonces hay que ir a la teoría de la poesía y decidir poesía clásica, moderna y posmoderna, tiene otra lógica. Y entonces algunas tienden a ser narrativas, como la lírica medieval, pero sigue siendo poesía, y las otras formas de balada, hay un rango enorme, ¿no? O sea, no tiene casi nada que ver la trova yucateca con una canción de John Lennon, tú dices, estrictamente narrativo, por ejemplo, un corrido, ¿no? Es una narración, es una crónica, ¿no? Entonces, este rango tan amplio, en realidad pertenece al género de la poesía, y hay una tendencia a la narración. Sí, entiendo que es una pregunta pertinente, pero que no se resuelve aquí, no se resuelve con la teoría del cuento, se resuelve en el departamento de la poesía. Gracias. Pues, estaba viendo una de las tantas fotos que tomé de todo esto, y en los rasgos genéricos del texto del cuento postmoderno mencionaba la hibridación con géneros extraliterarios. En este caso, nuevamente con fabulario, todos estos textos que son anuncio, que son corrido, que son epístola, que son epígrafe, que son mil cosas, o sea, tiene de todo entonces este hombre, ¿no? O sea, agarra de todo. O sea, Exactamente. Arriola es 25 escritores por el precio de uno. Es un caso único en la historia de la literatura. Creo que no he encontrado en ninguna lengua un escritor que sea tantos escritores y es la misma persona, ¿no? Sí, eso es lo que merita estudiar todos los Arriola que existieron en Juan José Arriola. Y en el caso de sus textos breves, que son los más sorprendentes, ¿no? Que son casi todos, hay una diversidad de registros genéricos absolutamente admirable, ¿no? Porque además eran, si algunos recuerdan, tienen más de 15 años. O sea, realmente todo el tiempo, los últimos 30 años de su vida era un narrador oral, ¿no? En televisión. Entonces no escribió tanto, ¿no? Pero lo que escribió tiene una diversidad de registros literarios realmente muy sorprendente. Y cada registro hizo cosas muy novedosas, ¿no? Que al mismo tiempo eran muy mexicanas por el lenguaje. Eso amerita hacer un año nacional de Arriola, un homenaje, un premio internacional, ¿no? O sea, todas esas cosas que con otros escritores Arriola lo merece por su riqueza literaria, ¿no? Gracias. Pues si no hay ningún otro comentario, pues queremos agradecerle mucho su presencia en Mérida, su presencia aquí a través de la FULEI y por el Día del Cuento. Al doctor Lauro Zavala, un aplauso muy fuerte por toda esa pasión y entrega. ¡Bravo! Y bueno, queremos hacerle un obsequio. Sabemos que tiene muchos libros que ahorita están Yo no tengo libreros. Pero ya no hay libreros, pero llegarán los libreros. Y bueno, Mérida siempre estará como su segundo hogar, porque bien quisiéramos que estuviera más tiempo acá. Y con seguridad, si llega a dar un taller pronto, pues va a tener mucha asistencia. Bueno, le entregamos, en nombre del Día del Cuento, un paquete de libros con todo nuestro agradecimiento. Y les convidamos a seguir conversando y charlando y conversar con
el doctor Lauro Zavala, y aquí a la salida está una mesa con venta de libros y revistas que trajo esta tarde para que puedan adquirirlas. Y todo esto que hemos visto, hay una parte allá también en los libros y en las revistas. Buenas noches. Las personalidades. ¿Qué? No, yo ya no quiero grabar esto. Ya es lo que... Yo quiero pausa. Escucha esto. Ahí van los adenistas. ¿Finalizar? Sí.